Todos, yo soy Gabriel Valeriano y les voy a presentar mi podcast de especiación. Para empezar vamos a definir qué es la especiación y vamos a tener que es el proceso por el cual se van a formar nuevas especies a partir de una, que es un proceso considerado como de carácter temporal, ¿saben? Y bueno, a través de algunas especies se diferencian y logran tener una independencia evolutiva a la otra. Algunas poblaciones, lo siento. Esto se da por una interrupción del flujo génico, es decir, ya no va a haber una homogeneidad genética de la especie y puede ser por barreras que impiden el apareamiento, que estos son procesos presigóticos. Puede ser porque una población migra a otro lugar y ya no tiene como un alcance para tener este flujo génico con la otra. O puede ser que por procesos posigóticos, que al final de cuentas son barreras que al completar el desarrollo disminuyen la eficacia sexual. Por ejemplo, la hibridación, que en este caso sería que disminuye la eficacia sexual de los híbridos y ya no pueden reproducirse con los otros miembros de la población. Para este proceso se deben fijar alelos diferentes en cada población, es decir, debe haber un cambio genético, ¿verdad? Y estos alelos diferentes van a llevar a que al final de cuentas cada una de las poblaciones tenga características diagnósticas diferentes. Y finalmente a que sus genomas sean exclusivos, es decir, van ya no van a ser como si van a ser parecidos, pero ya no van a ser lo mismo, sino que uno va a tener el suyo y otra el otro. Y los tipos de especiación se dividen en la alopátrica, que es esta especiación que se da por una separación geográfica, ¿saben? Esto puede ser un proceso porque una especie o una población, o más bien algunas poblaciones, pues están en un mismo sitio, pero de repente hay algún fenómeno natural, por ejemplo, cambio en el clima que hace que ese sitio quede fragmentado y entonces ya no es tan fácil a una especie o a una población pasar al lugar donde está la otra parte de la población. Y entonces empieza esta diferenciación y especialización en cuanto a los lugares que están. Y también vamos a tener la especiación parapátrica. Esta especiación realmente no tiene que ver como con una diferente distribución. Puede ser con una población o varias poblaciones que estén convergiendo en el mismo sitio geográfico y que pueden hibridarse entre ellas, claro. Sin embargo, van a surgir diferentes variaciones entre ellas que las van a ir haciendo diferentes poco a poco. Generalmente estas variaciones van a ser locales y entonces pues van a poder hibridarse como ya hemos dicho, pero la eficacia biológica de estos híbridos va a ser baja, es decir, no va a ser como tan favorable esta hibridación y por lo tanto el flujo génico va a empezar a interrumpirse poco a poco, haciendo que una llegue a la independencia evolutiva de la otra. También está em, la especiación estasipátrica. Esta especiación tampoco tiene que ver como con una regionalización, sino que más bien va a suceder que en algunos individuos sí, algunos individuos y algún fragmento de la población van a empezar a aparecer variaciones genéticas que los van a hacer diferentes por mutaciones. Y entonces esto va a permitir que estos individuos tengan una mayor capacidad de colonizar otras áreas. Es decir, si esta población se encontraba restringida a cierta zona, los que tengan ciertas mutaciones van a poder explorar otros lugares y por tanto van a poder separarse de esta población, haciendo que ya no haya homogeneidad genética en la especie. Tenemos la especiación simpátrica. Esta especiación tiene que ver nada más y nada menos con la función o el nicho ecológico de cada individuo o de las poblaciones dentro de una misma zona. Como podemos ver, la mayoría de estas especiaciones no tienen que estar forzosamente mm, pues determinadas por la restricción geográfica. Pero bueno, en la simpátrica va a suceder que algunos individuos, o más bien a otros individuos, van a empezar a aprovechar otro nicho, ¿no? Por ejemplo, la alimentación. Estos van a empezar a alimentarse de otra forma diferente a lo que estos lo hacen. Y entonces poco a poco va a haber una diferenciación, obviamente,
que va a desarrollar mecanismos de aislamiento reproductivo y al final va a hacer que estas dos poblaciones pues ya ni se topen. Y finalmente vamos a tener la especiación por hibridación. Esto sucede cuando dos especies pues obviamente se hibridan, crean un ser híbrido y pues este organismo básicamente va a disminuir su eficacia biológica. Está como por ley que los híbridos casi siempre van a ser infértiles, ¿no? Entre ellos. Sin embargo, puede suceder todo lo contrario y que este híbrido presente pues caracteres que lo hagan ventajoso, que lo hagan mejor que sus partes parentales para poder aprovechar ciertos recursos y pues poco a poco va a tener la posibilidad de alcanzar la independencia evolutiva.